Entré a trabajar al Palacio de Lecumberri en un turno nocturno de 1974, cuando el edificio ya crujía como algo viejo que seguía en pie por costumbre. Nadie te daba la bienvenida. Solo te entregaban un manojo de llaves pesadas y una advertencia seca. Aquí no preguntes de más. Yo tenía 22 años y necesitaba el sueldo. No sabía que ese lugar no funcionaba como una cárcel, sino como un archivo que aún respiraba. El primer pasillo que me asignaron fue el radial norte. Desde ahí se veía el centro del penal, esa torre desde donde todo parecía vigilado, aunque nadie vigilaba nada en realidad. Las luces amarillas parpadeaban sin patrón, y el eco de mis pasos regresaba siempre con un segundo de retraso, como si el edificio pensara antes de responder. Los custodios viejos caminaban rápido. Nadie se detenía a mirar las celdas cerradas. Me dijeron que Lecumberri tenía planos oficiales, pero que esos planos no servían. Había pasillos clausurados que seguían usándose, y celdas numeradas que no aparecían en ningún registro reciente. Cuando pregunté por qué una puerta tenía dos números distintos pintados, el jefe de turno me pidió que anotara solo el más nuevo. El otro, dijo, pertenecía a otra etapa. No explicó cuál. Esa noche entendí que aquí no importaba el pasado, pero tampoco se olvidaba. En el libro de incidencias había nombres tachados con tinta negra y otros escritos encima, con letra distinta. Algunos renglones estaban arrancados. Nadie firmaba completo, solo iniciales. Me asignaron revisar cada hora el corredor B, aunque oficialmente ese corredor estaba en desuso desde hacía años. Nadie me acompañó la primera ronda. El corredor B olía distinto al resto del penal. No era humedad ni orines. Era papel viejo, como archivo cerrado. Las celdas estaban vacías, pero no abiertas. Todas tenían candado. En una de ellas escuché un golpe seco, como si alguien hubiera movido una cama metálica. Pensé que era una rata. Lo anoté como ruido sin causa visible. Al regresar al puesto, nadie leyó mi reporte. Con el paso de las semanas, aprendí que había turnos que no se cruzaban. Custodios que nunca coincidían, aunque trabajaran el mismo horario. Algunos decían que era por rotación, pero los calendarios no cuadraban. Había guardias que solo aparecían en noches específicas, siempre en las mismas fechas, y luego desaparecían del rol. Cuando pregunté por uno de ellos, me dijeron que había pedido cambio. Nunca volvió. Lecumberri no gritaba. No era una cárcel ruidosa. Lo inquietante era el silencio sostenido, interrumpido solo por órdenes breves y el arrastre de llaves. A medianoche se cerraban secciones completas sin explicación. No se evacuaban. Simplemente se cerraban. Si estabas adentro, te quedabas. Si estabas fuera, no entrabas. Yo aprendí a contar los pasos hasta la salida más cercana. Algunos no regresaban igual. Una madrugada me tocó custodiar una celda ocupada por un preso que no figuraba en la lista oficial. No tenía nombre, solo un número antiguo, de los que ya no se usaban. No hablaba. No pedía nada. Solo escribía en hojas sueltas que luego entregaba dobladas. Me ordenaron no leerlas y llevarlas al archivo central. Allí, nadie las registraba. Las guardaban en cajas sin etiqueta. Empecé a notar que ciertos presos no tenían sentencia visible. No había fechas. No había juez asignado. Solo estaban. Cuando pregunté al jefe por uno de ellos, me dijo que había llegado por instrucción superior. No dijo de dónde. No dijo cuándo. En Lecumberri las órdenes no tenían origen, solo destino. Y siempre bajaban, nunca subían. Una noche encontré una puerta abierta donde siempre había estado cerrada. Daba a un pasillo estrecho que no recordaba. El piso estaba más limpio, como si alguien lo barriera a diario. Caminé unos metros y vi una oficina con luz encendida. Dentro había archivadores metálicos y un hombre sentado, escribiendo. Vestía uniforme antiguo. No levantó la vista. Me pidió el paquete de hojas sin verme. Cuando regresé, esa puerta ya no estaba. El muro era continuo, sin rastro de entrada. Pregunté al jefe de turno. Me dijo que había confundido el lugar. Anotó algo en su libreta y me mandó a casa antes del relevo. Esa fue la primera vez que no dormí después del turno. Soñé con pasillos que cambiaban de lugar, con celdas que aparecían solo cuando nadie las buscaba. A partir de entonces, cada noche sentí que Lecumberri me observaba. No como un edificio,
sino como un sistema que decidía qué conservar y qué borrar. Yo seguía escribiendo reportes que nadie leía. Custodiaba zonas que oficialmente no existían. Y entendí que el verdadero encierro no era para los presos, sino para la información. Lo que entraba ahí no siempre salía. A veces, ni siquiera moría. Después de aquella noche, empecé a entender que en Lecumberri el tiempo no avanzaba de forma pareja. Había turnos que parecían durar horas y otros que se iban en un parpadeo. El reloj del pasillo central siempre marcaba la misma hora durante largos ratos, y cuando por fin avanzaba, lo hacía de golpe, como si quisiera alcanzar algo que ya había pasado. Nadie ajustaba ese reloj. Nadie se atrevía a tocarlo. Me reasignaron a rondines más largos, siempre de madrugada. Decían que era porque yo ya conocía el edificio, aunque llevaba apenas meses ahí. En realidad, era porque ya había visto cosas sin hacer preguntas en voz alta. Eso, en Lecumberri, te convertía en alguien útil. Empecé a recibir instrucciones que no quedaban por escrito. Me las daban en el oído, cerca, como si las paredes escucharan. Uno de esos encargos fue vigilar una sección conocida solo como el Anillo Viejo. No aparecía en los mapas recientes. Era un conjunto de celdas pequeñas, más angostas, con barrotes gruesos y numeración grabada en metal, no pintada. Ahí los presos no gritaban, ni siquiera cuando pasabas. Algunos permanecían de pie, mirando al frente, como si supieran exactamente cuándo ibas a cruzar. En el Anillo Viejo, aprendí que había presos que no debían morir ahí. No porque se les protegiera, sino porque su salida no estaba contemplada de ninguna forma. Ni libertad, ni traslado, ni acta. Solo permanencia. Un custodio veterano me dijo una vez que Lecumberri no encerraba cuerpos, sino situaciones. Que mientras una situación siguiera siendo incómoda para alguien afuera, el preso seguía adentro. Las noches se llenaron de rutinas absurdas. Abrir y cerrar celdas vacías. Contar internos que no estaban en la lista. Firmar hojas que luego desaparecían del archivo. Cada vez que preguntaba por un documento anterior, me decían que había sido depurado. Esa palabra se usaba para todo. Para borrar nombres, pasillos, turnos completos. Incluso a personas. Nadie decía desaparecido. Decían depurado. Una madrugada escuché un grito que no venía de ninguna celda. Era profundo, apagado, como si atravesara paredes gruesas. Seguí el sonido hasta una escalera que, según los planos, no llevaba a ningún lado. Bajé. El aire era más frío. Las luces eran distintas, blancas, sin parpadeo. Ahí encontré oficinas cerradas con sellos oficiales antiguos. En una puerta leí una fecha grabada, 1931. Antes de que pudiera tocar, alguien abrió desde dentro. Era un hombre mayor, con gafas gruesas, que me pidió mi identificación sin levantar la voz. Revisó mi credencial durante demasiado tiempo. Luego me devolvió el gafete y me dijo que no volviera a bajar sin orden directa. Le pregunté quién daba esa orden. Sonrió apenas. Dijo que esa oficina ya no recibía nombres, solo claves. Desde entonces, supe que Lecumberri tenía niveles que no figuraban ni siquiera en la memoria de los custodios viejos. Espacios que seguían activos por inercia administrativa. Nadie los cerraba porque nadie quería firmar ese cierre. Y mientras no se cerraran, alguien tenía que vigilarlos. Ese alguien, muchas noches, era yo. Empecé a sentir que mi nombre también se estaba borrando poco a poco. En el comedor escuché rumores de presos que nunca habían visto el sol, aunque oficialmente salían al patio. Otros decían que había internos que ya no estaban vivos, pero seguían figurando como presentes para no mover expedientes. Nadie confirmaba nada. En Lecumberri, la verdad no se decía. Se insinuaba lo suficiente para que entendieras el riesgo de seguir preguntando. Una noche encontré mi propio nombre mal escrito en una lista. Tenía una letra de más, como si perteneciera a alguien distinto. Lo corregí. Al día siguiente volvió a aparecer igual. Entendí que no era un error. Era una versión mía que empezaba a existir dentro del archivo. Una que podía quedarse ahí si yo cometía el error de saber demasiado. Desde entonces, caminé con más cuidado. El Palacio Negro no necesitaba barrotes nuevos ni castigos visibles. Su fuerza estaba en la acumulación de papeles, silencios y órdenes incompletas. Yo ya formaba parte de eso.
Un guardia más que vigilaba sin comprender del todo, pero obedecía. Y cada noche sentía más claro que salir de Lecumberri no era solo cruzar la puerta principal, era lograr que el edificio te dejara ir. Con el tiempo dejé de marcar los días. En Lecumberri eso no servía. El calendario colgado en la oficina principal siempre estaba atrasado y nadie lo corregía. Las fechas eran solo referencias externas. Adentro, el orden lo marcaban los turnos y las órdenes verbales. Yo ya no sabía si llevaba meses o años ahí. Solo sabía que cada vez me asignaban zonas más antiguas, más profundas, más olvidadas. Una noche me pidieron custodiar a un interno durante un traslado interno. No era hacia otro penal, ni siquiera a otra sección. Era un movimiento corto, de un pasillo a otro, pero con un protocolo exagerado. 4 custodios armados, rutas alternas cerradas y radios apagados. El interno caminaba encorvado, esposado, sin levantar la cabeza. Al pasar junto a mí, susurró mi apellido correcto. Eso me heló la espalda. Yo no lo conocía. Nunca había revisado su expediente. Nadie fuera del personal debía saber mi nombre completo. Lo miré de reojo, pero no reaccionó. Al llegar a destino, lo encerraron en una celda sin número visible. Cuando pregunté por qué tanto despliegue, el jefe me dijo que ese preso no debía ser visto en ciertos pasillos. No explicó por quién. Esa misma semana me llamaron al archivo central. No al que todos conocían, sino a uno más pequeño, detrás de una puerta metálica sin rotular. Ahí me entregaron una carpeta con hojas amarillentas. No tenía portada. Dentro había reportes escritos a máquina, algunos firmados por personas que yo sabía que ya no trabajaban ahí, o que habían muerto. El primer nombre que leí fue el mío. No era mi letra, no era mi firma, pero describía turnos que yo recordaba haber trabajado, acciones que había hecho, errores mínimos que nadie me había señalado. Ese expediente no registraba lo que yo era, sino lo que el sistema decía que yo había sido. Entendí entonces que Lecumberri no solo archivaba presos, sino también a sus custodios, a los que permanecían demasiado tiempo. Empecé a notar ausencias. Un guardia con el que compartía café ya no apareció en el rol. Pregunté por él. Me dijeron que había sido reasignado. Días después encontré su nombre en una hoja vieja del archivo, marcado como baja administrativa. La fecha era de hacía 20 años. No coincidía con nada. Cuando quise preguntar más, el jefe cerró la carpeta frente a mí. Las rondas se volvieron más silenciosas. Los presos me observaban con una atención distinta, como si supieran algo que yo apenas empezaba a entender. Algunos me llamaban por el apellido mal escrito. Otros me decían, usted ya estaba aquí. Yo corregía. Pero ellos negaban con la cabeza. En sus voces no había burla. Había certeza. Como si yo fuera parte del edificio desde antes de llegar. Una madrugada encontré una celda abierta en el anillo viejo. Dentro no había cama ni sanitario. Solo una mesa metálica y un foco fijo en el techo. En la mesa había un cuaderno. Lo abrí. Eran reportes escritos a mano, turno por turno, describiendo exactamente lo que yo había hecho esa noche. El último renglón estaba incompleto. Faltaba que yo lo terminara. Cerré el cuaderno y salí. Desde ese día empecé a pensar en renunciar. Pero cada vez que lo mencionaba, me cambiaban el turno o me asignaban descanso obligatorio. Nunca me daban el formato. Nunca había un superior disponible para recibir la solicitud. Era como si la idea de irme no encontrara por dónde salir. Lecumberri no retenía con fuerza, retenía con trámite. Soñaba con pasillos que se cerraban detrás de mí sin ruido, con puertas que ya no tenían manija del lado de afuera. Al despertar, encontraba mis llaves más pesadas, como si cada noche se les añadiera una más. Empecé a llevar la cuenta. Nunca coincidía. Siempre había una que no recordaba haber recibido. Nadie me la reclamaba. Nadie la nombraba. Entendí entonces que el Palacio Negro no necesitaba encerrar a todos. Solo a los suficientes. A los que, como yo, habían visto cómo funcionaba de verdad. A los que ya no podían explicar afuera lo que pasaba adentro sin convertirse en un problema.
Yo aún cruzaba la puerta principal al amanecer, pero algo de mí ya se quedaba cada noche. Y no sabía cuánto faltaba para que fuera todo. Empecé a notar que mi reflejo en los vidrios del penal ya no coincidía del todo conmigo. No era algo evidente, pero había detalles fuera de lugar. El uniforme parecía más antiguo, las insignias gastadas de un modo que yo no recordaba. Pensé que era el cansancio. En Lecumberri, el cansancio era una explicación aceptable para casi todo. Nadie dormía bien ahí, ni siquiera los que salían al amanecer. Una noche me asignaron un turno completo dentro del anillo viejo, sin rondines externos. Solo vigilar puertas específicas y reportar cualquier movimiento. Me entregaron una lista con números de celda. Algunos no existían. Cuando lo mencioné, el jefe me dijo que sí existían, pero que aún no estaban habilitadas para mí. Esa frase me acompañó toda la noche, como una amenaza administrativa. En una de esas celdas escuché pasos. No arrastre, no golpe. Pasos firmes, medidos. Abrí la mirilla y vi a un hombre de espaldas, de pie, leyendo un papel. No levantó la vista cuando me acerqué. Le pedí que se identificara. Me respondió con mi nombre completo, esta vez bien escrito, y me pidió que anotara la hora exacta. Cuando miré el reloj, no marcaba nada. Fui al puesto de control para reportar la anomalía. No había nadie. El radio solo emitía estática. Regresé a la celda. El hombre seguía ahí, pero ahora estaba escribiendo. Me dijo que no interrumpiera, que ese informe tenía que quedar completo antes del cambio de turno. Le pregunté quién era. Respondió que era el custodio asignado a ese sector. Me mostró un gafete con mi foto. Sentí un vértigo seco, como si el suelo hubiera cedido un segundo. El hombre me explicó, con calma, que Lecumberri necesitaba continuidad, que los cargos no podían quedar vacíos, que cuando alguien entendía demasiado, el sistema generaba una versión funcional. Una que no hiciera preguntas. Me dijo que yo aún estaba a tiempo, pero que el archivo ya había empezado a cerrarse sobre mí. Intenté salir del anillo viejo, pero las puertas no respondieron a mis llaves. Cada cerradura parecía reconocerlas y rechazarlas al mismo tiempo. Caminé hasta la oficina subterránea que había visto meses atrás. La encontré abierta. Dentro, los archivadores estaban llenos de carpetas con nombres de custodios. Muchas tenían fotografías idénticas a la mía, pero con fechas distintas. Algunas estaban marcadas como activo. Entendí entonces que no era el primero, que otros habían ocupado mi lugar antes, creyendo que podían irse. El Palacio Negro no retenía personas, retenía funciones. Alguien tenía que vigilar lo que no podía cerrarse. Alguien tenía que firmar los reportes que nadie leería. Yo había sido útil porque aún podía salir. Eso estaba por cambiar. Cuando regresé al anillo viejo, el hombre ya no estaba. En la mesa había un expediente nuevo. Mi nombre aparecía completo, sin errores. Fecha de ingreso corregida. Observaciones. Elemento estable. Tomé el folder y lo llevé al archivo central como me habían enseñado. Nadie preguntó nada, nadie firmó. Lo colocaron en un estante bajo, al alcance de la mano. Esa madrugada no salí por la puerta principal. Salí por un pasillo lateral que nunca había usado. Afuera amanecía, pero la ciudad se sentía distante, como si yo no perteneciera del todo. Al caminar, sentía el peso de las llaves aún en el cinturón. No las había entregado. Nadie me las pidió. Miré atrás. Lecumberri seguía ahí, inmóvil, esperando el siguiente turno. No volví a presentarme al turno siguiente. Al menos eso creí. Me quedé en casa todo el día, mirando el uniforme doblado sobre la silla, intentando convencerme de que bastaba con no regresar. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, pero yo no lograba quitarme la sensación de estar fuera de registro. Como si mi ausencia no generara falta. Como si alguien más ya hubiera cubierto mi lugar. Esa noche soñé con el anillo viejo. No caminaba.
Estaba de pie, vigilando. Las llaves pesaban igual. El reloj no avanzaba. Al despertar, tenía el reporte de turno sobre la mesa, escrito con mi letra. Describía una noche tranquila, sin incidencias. Firmado. Revisé la fecha. Era la del día anterior. Entendí que el sistema no necesitaba mi cuerpo para seguir usándome. Intenté devolver el uniforme días después. En la entrada, nadie me reconoció. El guardia revisó una lista y me dijo que yo seguía activo, pero que no estaba autorizado para ese acceso. Me señaló otra puerta, más antigua, lateral, la misma por la que había salido aquella madrugada. Crucé sin pensarlo. Adentro, todo estaba en su sitio, como si nunca me hubiera ido. En el archivo central encontré mi expediente en el estante bajo. Tenía nuevas hojas, reportes que yo no recordaba haber escrito, turnos completos firmados, observaciones añadidas, elemento confiable. Comprendí entonces que renunciar no estaba contemplado. No había trámite para eso, solo continuidad. Mientras el edificio siguiera en pie, alguien con mi nombre debía cumplir la función. La última vez que intenté salir fue al amanecer. Caminé hacia la puerta principal con decisión. El jefe de turno me detuvo. Me pidió las llaves. Las conté. Faltaba una. Siempre faltaba una. Me dijo que regresara cuando el juego estuviera completo. Detrás de él, los pasillos parecían cerrarse lentamente, sin ruido. Entregué el manojo. Nadie me devolvió nada. Hoy, Lecumberri ya no funciona como cárcel. Dicen que es un archivo histórico. A veces paso por fuera y miro el edificio. No siento alivio. Siento continuidad. Porque sé que adentro, en algún nivel que no se visita, alguien sigue escribiendo reportes, vigilando celdas que no figuran, firmando con un nombre que ya no me pertenece del todo. Si alguna vez entras a ese lugar y ves un guardia que no te mira a los ojos, no insistas. Tal vez no está ahí por voluntad. Tal vez solo está cumpliendo una función que nadie quiso cerrar. En Lecumberri, algunas puertas no se sellan, solo cambian de custodio. Y algunas salidas, aunque parezcan abiertas, ya no llevan afuera.